Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio Cristiano. Sean todos bienvenidos una vez más, mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y el día de hoy estamos aquí, un episodio más, una semanita más aquí con ustedes. Beto, ¿cómo estás el día de hoy? Contento y feliz de... Amén, se te nota, se te nota. De traer nuevamente contenido a la mesa. Aquí estamos, todavía no se nos acaba. Así que por eso ya llevamos el episodio número 10, pero ya. 10. Consistentes, ya, dobles dígitos, ya estamos con todos. De aquí, el siguiente paso son 100 episodios. 100 episodios. No, aquí vamos a estar probablemente de toda la vida. Esperemos. Esperemos que sí nos gusta hacer esto. Así que, ¿qué tal si empezamos, Beto? Pon el tema en la mesa. Aquí en nuestra mesa metafórica que vamos a estar teniendo aquí. Como ustedes ya lo habrán leído en el tema del video, vamos a estar hablando sobre la cultura de la cancelación. ¿Qué te trae a la mente cuando digo la cultura de la cancelación? El cancelar cosas. Qué definición tan más. Se siente wow, puro intelecto aquí. Ya andamos con todo, me doctorado en filosofía. No, para las personas de que quizás este término, la cultura de la cancelación, es algo nuevo, rápidamente se los defino a mis palabras. Se refiere a la práctica donde le quitan el apoyo o cancelan a personas o a empresas porque hicieron algo o dijeron algo de que a muchos les pareció, ¿cómo lo puedo decir? Les pareció ofensivo, escandaloso, y pues estas personas se sintieron ofendidos y terminaron cancelando. Y hay una nota muy reciente que me mandaste, Chuy. Ahorita vamos a hablar de ello. Sobre la cultura de la cancelación. Y en lo que pasó en esto fue que ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Emmanuel Cafferty. Emmanuel Cafferty, que saludos. Cafferty, bro. No, bueno, como mexicano. Emmanuel Cafferty. Eso, ese acento hispano, bro. Qué delicia. A ver, explícanos tú la noticia, tú que es la que me la mandaste. Sí, esta noticia la vi en Twitter y me llamó mucho la atención sobre cómo una persona que se llama Manuel Cafferty, como ya lo mencionamos. Cafferty, como sea. Esta persona perdió su trabajo debido a que un día él se encontraba trabajando y estaba manejando y estaba jugando con sus dedos y una persona le tomó foto a cómo él estaba jugando con sus dedos y apareció de que él estaba haciendo la señal de lo que nosotros conocemos como OK. Como OK, entonces esta persona tomó esta foto, la subió a Twitter, tagueó a la compañía donde él trabajaba y empezó a mencionar en Twitter de cómo es posible que acepten trabajar este tipo de personas. Y cuando nos profundizamos más en la nota, según tengo entendido que el símbolo del OK para muchos es un símbolo de supremacía blanca. Sí, porque supuestamente esto también es algo ya muy reciente que se inventaron. Yeah. Es que supuestamente lo que significa esto viene siendo white power, porque al hacer esto viene siendo una W y que significa white y una P que es power. Y en sí es algo que es muy reciente y digo que se inventaron porque esto antes no existía. Esto mundialmente es reconocido como el símbolo de OK. Está bien, no pasa nada. Pero en sí esta persona ni siquiera estaba tratando de hacer un OK. O sea, esta persona lo único que estaba haciendo estaba en su trabajo, en su camioneta de trabajar y simplemente estaba... Simplemente estaba... El peor podcast. Simplemente estaba jugando con sus dedos y una persona en el lugar correcto, en el momento correcto, simplemente decidió tomar una foto y atacar a este extraño. O sea, ¿qué tan patético tienes que ser para atacar a una persona que ni conoces? Recordemos que Emmanuel Cafferty tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, tenía obligaciones y ahora por una foto que alguien tomó, él perdió su trabajo y según lo que decía la nota, era el mejor trabajo que él había tenido. Y es algo que simplemente, o sea, no debería de pasar. Y eso solamente es un ejemplo de muchos. Podemos mencionar a J.K. Rowling, a todos los actores de doblaje que les quitaron sus trabajos simplemente porque no estaban doblando un personaje de su misma etnia, de su mismo color de piel, que eso yo lo considero tan racista. La más reciente viene siendo la actora de X-Men, la Storm. Ella también fue atacada. Halle Berry se llama, creo.
que también ella estaba considerando actuar en un personaje que era transgénero. Un personaje que era transgénero y recibió ataques de la media en Twitter, en todas sus redes sociales, porque estaba considerando a hacer este trabajo como actriz que ella es. Y entonces le dijeron, no, que porque tú no eres transgénero, tú no deberías de estar ni siquiera considerando un papel de esta manera. Y ella lo que hizo, o sea, dijo, ¿sabes qué? Voy a jugar con tus reglas. Y se disculpó. Tuvo que disculparse, se tuvo que disculpar al público solamente porque a ellos no les pareció que ella como actriz, que es su trabajo, que él, actuar algo que no es. Exacto, actuar algo que no es. O sea, él lo hace todo el tiempo. O sea, ¿a poco creen que ella no es mutante en vida real? No es cierto, bro. No es cierto. No, discúlpame, bro. Pero, o sea, no tiene que ser mutante para ser de una mutante. Sí. Y es algo simplemente que llega a tal extremo donde ni siquiera tiene sentido que se ofendan por estos. O sea, y ya vemos una generación totalmente que se ofende por todo, bro. Se ofende por todo y termina haciendo este tipo de ejemplos de cancelación. Como nosotros hasta cierto punto hemos sido víctimas. ¿Te acuerdas? Llora, bro, llora. Gracias, nos da rating. Hace tiempo hicimos videos hablando del LGBT, sobre el aborto y muchos más sobre esos temas polémicos que nos encanta, obviamente. Como no nos monetizan, podemos darnos el lujo de hablar de hay que hacerlo ahorita que podemos. Y las personas que estaban en contra de nosotros nos insultaban y nosotros, que son comentarios X, no nos ofendemos, aguantamos vara, somos cristianos, o sea, estamos acostumbrados. En este mundo seremos perseguidos, o sea, es algo que pero y de repente vi un comentario en que me sorprendió este comentario porque este comentario trataba de incitar a las demás personas a que nos denunciaran. O sea, él decía, yo ya los denuncié, ahora también denúncialos tú. Únanse a mí. Y yo como que, bro, vamos a destruir esta tiranía. Vamos a heteronormatividad patriarcal de hombres blancos cuando nosotros somos mestizos. Nosotros con 200 visitas. Ya sé, bro. Yo como que veía ese comentario y yo, no somos tan importantes todavía. Todavía no nos afecta. Ajá. Y vemos esa cultura de la cancelación que creo que hasta cierto punto ya ha llegado a un punto donde todo el mundo ya está harto. La mayoría quizás. Ya es muy, muy extremo. Ahora vamos a llevarlo como acostumbramos en este podcast, de un escenario secular, vamos a ponerlo a la iglesia. Como tú me estabas diciendo de que lo que había salido de la serie de Netflix, que habían hace poco esto ya como 1 o 2 meses, que salieron con una serie de Netflix donde estaban haciendo a Jesús como una persona homosexual. ¿Qué piensas? Esta serie, por ejemplo, creo que muchos recordarán donde hubo mucho auge en el cristianismo, donde se levantaron cantantes redimidos. Mi respeto, redimidos, yo sé que nos ves. Se levantó, quizás con buenas intenciones, obviamente, pero se levantaron muchos grupos de cristianos a tratar de cancelar esta serie porque pintaban a Jesús homosexual. O sea, hasta cierto punto creo que lo veo muy similar a cuando una persona cancela la serie porque quizás no es bajo su propio punto de vista, igualmente en el cristianismo. Y esa es mi duda, de que, ¿hasta qué punto es válido cancelar o hasta qué punto es válido tolerar las opiniones de los demás? Yo creo que como cristianos nosotros hemos sido mucho más tolerante que la generación Z. Sí, la generación de cristal. Como cristianos obviamente tenemos que aguantar vara, como estabas diciendo, porque son muchos los ataques, son demasiados los ataques que si nos ponemos a enfocarnos en cada uno de ellos no vamos a hacer nada más, ¿verdad? Cuando la Biblia lo que nos dice es que, o sea, en lugar de estar defendiendo todo y perdiendo el tiempo, o sea, prediquemos la palabra en lugar. Entonces, como cristianos, nosotros lo mejor que podemos hacer ante tal circunstancia viene siendo ignorarlo. Porque igual como esta serie de Netflix donde había un Jesús homosexual, hay mucho más contenido de Netflix donde también no refleja los valores cristianos y sí es mucho más ofensivo que nosotros como cristianos, si nos tomamos el tiempo de tratar de cancelarlos, o sea, no vamos a hacer nada más porque hay tanto contenido
en el día de hoy, donde simplemente no vale la pena. Sí, muchas veces puede ser quizás una hipocresía de nosotros como cristianos, de que nos levantemos en contra de una serie donde pintan a Jesús homosexual, pero nosotros consumimos series, películas en Netflix con contenido inmoral. Tómala. Siente algo aquí, bro. Te estaba hablando a ti, A ti que te estabas viendo. No, y sí. Pero sí, tienes razón, porque hay muchas series no solamente en Netflix, sino que en la televisión abierta, donde hay personas homosexuales y donde hay personas abortando y hay ideas, valores que en van esas en contra del cristianismo. Ajá, que van en contra del cristianismo y que en esas series simplemente las ponen como algo que es respetable, algo que deberías de hacer, algo que no está mal. Y yo creo que eso está, obviamente, va en contra de los valores cristianos. ¿Tú crees que como cristianos tengamos el derecho de levantarnos ante la sociedad y decir, cancelen esto? Por ejemplo, en este caso, la serie de Jesús, que pintan como homosexual. Sí, yo creo que depende mucho de la situación. En lo de la serie de Jesús específicamente, yo no creo que llegaba a ese extremo donde teníamos que levantarnos como iglesia para cancelarlo, pero obviamente sí van a haber circunstancias donde como cristianos es nuestro deber defender la fe, defender el cristianismo, pero esto, como la serie de Netflix, no creo que valga la pena como cristianos poner enfoque. De hecho, a veces pienso que debido a que hubo este movimiento en contra de esta serie tuvo más fama. Exacto, sí, como no hay ¿cómo se dice? No hay publicidad mala, exacto. O sea, no hay publicidad mala, o sea, ya sea buena o mala, o sea, de como quiera sigue siendo publicidad. Y quizás a muchas personas les dio más morbo ver esta serie porque, los cristianos se están levantando. ¿Tú la viste? No la vi, bro. Yo tampoco. Es que creo que como cristianos lo que mejor debemos hacer ante este contenido es ignorarlo. Exacto. Sí, si tú como cristiano o no creyente estás viendo esta serie solamente por curiosidad, por lo que sea, estás apoyando a la serie, le estás dando números, le estás dando rating. Entonces, como cristianos, lo mejor que hay que hacer es ignorar no solamente esta serie de Netflix, sino cualquier cosa que cualquier material ofensivo que salga, no traten de cancelarlo, porque esto simplemente les va a dar publicidad y les va a dar más popularidad en el mundo actual. Así es, o sea, muchas veces es mejor eliminar el contenido. Y ya creo que es lo peor que puede hacer. Lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y creo que en este caso debemos más que nada ignorar este tipo de contenidos y apoyar el contenido cristiano. Por ejemplo, American Gospel. Este video. Sí, este contenido, compártanlo, suscríbanse, denle like. Para pelear contra esta generación. Exacto. No, por ejemplo, hay contenido en Netflix, escaso contenido, pero hay escaso. Por ejemplo, está American Gospel, este documental cristiano cristocéntrico de una sana doctrina, y quizás en vez de andar criticando o tratar de cancelar la serie de Jesús homosexual, mejor vamos a vernos todos la American Gospel, vamos a apoyar ese contenido cristiano sano, y si quizás nosotros como usuarios de Netflix apoyamos más este contenido, pues Netflix va a aportar más. También hay una serie que se llama The Bible, que viene siendo una interpretación muy buen. Yo la vi, no toda, pero la mayoría, y es donde es contenido bíblico, se basan en la Biblia para decir historias de una manera que no se han visto antes. Entonces, sí hay contenido en esta plataforma, entonces no tienes que necesariamente cancelar tu suscripción de Netflix para ir en contra de ellos, sino solamente apoya el contenido que es cristocéntrico, el contenido que es para nosotros, los cristianos. Así es, y yo digo que más que nada va por ahí. Bueno, creo que esa es nuestra opinión. Si quizás tú tienes una opinión distinta, claro, eres libre de ponerlo en los comentarios. También siento que hay situaciones de que como cristianos sí nos vamos a tener que levantar y decir esto no es posible, esto no. Por ejemplo, en la Ciudad de México creo que en estas últimas fechas se aprobó una ley en la cual metían a la cárcel a todos los psicólogos, pastores o ministros de cualquier iglesia que brindaban supuestamente terapias de conversión. ¿Conversión homosexual? O de homosexual, ajá. Okay. O sea, si por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo dentro del protestantismo.
si viene una persona que está luchando con su identidad sexual o su atracción hacia el mismo sexo, viene hacia un líder o un pastor, y este pastor lo aconseja bíblicamente y le dice que tiene que luchar contra esos deseos, bajo esa ley, el pastor o el líder tiene que ir a la cárcel. O sea, eso es donde nosotros como cristianos debemos de levantarnos. Igualmente en las leyes en contra las leyes a favor del aborto, de que muchas veces quieren encarcelar igualmente a las personas que estén en contra ante esta propuesta. Igualmente nosotros como cristianos debemos de levantarnos. Sí, yo creo que la raya allí debe de estar en donde tratan de imponer las doctrinas de ellos en los cristianos. Como podemos ver nuevamente en la serie de Netflix, ellos no estaban tratando de hacer nada de eso, simplemente lo que querían era publicidad. Pero cuando ya vienen y se meten y ya lo hacen ley, ya lo hacen algo que es obligatorio, entonces ahí es como cristianos, nos afecta directamente a nosotros como cristianos, y es donde nosotros tenemos que levantarnos y tratar de acabar con tales cosas. Entonces ahí yo creo que es una circunstancia válida donde como cristianos deberíamos de ir en contra de esto. ¿Tú por qué crees, Beto, de que surge sobre toda esta sociedad la cultura de la cancelación? ¿Por qué crees? ¿Qué problema hay en la sociedad para que surja todo esto? De que la gente se ofenda por todo. Son muy, muy delicadas. Esta generación se está ofendiendo por todo y por nada. Entonces, la razón viene siendo, yo pienso que porque no están abiertos a que les cambien la manera de pensar. Como cuando ya son criados de tal manera, entonces ellos van a estar... No van a estar abiertos a otra ideología como lo que es el cristianismo. Así es. Es que esta generación se ofende realmente por todo, y como creo que lo mencionabas, de que se le conoce a esta generación, bueno, la generación Z, aunque no es por generalizar, pero se le conoce como la generación de cristal, de que por cualquier cosa se ofende. Lo estaba investigando acerca de la generación de cristal, la generación Z. Y una de las razones por la cual estas personas crecen así, que se ofenden por todo y que no pueden aceptar una ideología contraria a una idea contraria a la que ellos tienen, es debido a que sus papás los sobreprotegieron. Y cuando sobreprotegieron a estas personas, a esta generación no creció correctamente, no maduró correctamente, y cuando tú sobreproteges a alguien, cada vez va a necesitar más de protección. Es por eso que esta generación se victimiza por cualquier cosa. Estaba leyendo hace poco tiempo, ya tiene rato, un libro de Jordan Peterson. Saludos. Jordan B. Peterson, bro. Subscribe, bro. En su libro de 12 Rules for Life. Buen libro. ¿Lo leíste? Ya. Las 12 reglas para vivir en español. En su libro estaba hablando sobre esto mismo, donde estaba él diciendo, él tiene dos hijos, y estaba diciendo cómo criar, como la manera correcta en que se deben de criar y la manera incorrecta, que es como las personas hoy en día lo hacen. Es de que, como estabas diciendo tú, sobreprotegen a los hijos, y esto no solamente tiene impacto en los niños en sí mismos, sino que en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando crías a un niño y les enseñas de que, si haces tus berrinches, te voy a dar lo que tú quieras. Sí. Si eres egoísta y no compartes, esto no lo reprenden y crecen pensando que esto no es algo malo. Entonces, como niños, a lo mejor no hay consecuencias tan grandes, simplemente terminan siendo chiflados, no tienen amigos, bla, bla, bla. Pero cuando aplicas esto ya en un escenario ya crecido, cuando son adultos, ya no se llevan bien con las personas, en su trabajo nadie los quiere, y crecen de una manera donde si no les das lo que ellos piden, simplemente hacen su berrinche. A lo mejor no se tiran al piso y patalean, pero hacen berrinches. Pero sin las protestas. Perdón que te interrumpa. Recibir revelación, códigos. Aleluya. Pero sin las protestas, ahí andan quebrando, haciendo saqueos en las tiendas, andan tumbando monumentos. Exacto. O sea, vemos así toda esta generación. Yo creo que esa es la traducción de lo que es un berrinche ya siendo adultos.
¿Por qué? Porque no les dan lo que quisieran. Ok, vamos a destruir cosas. Vamos a llamar la atención en la sociedad para que nos den lo que estamos pidiendo. Y regresando nuevamente al tema, eso es lo que al último la cultura de la cancelación es. Simplemente dicen, ok, no me parece lo que tú estás diciendo, voy a hacer mi berrinche, voy a publicar notas. ¿Para qué? Para que te cancelen a ti y que yo obtenga lo que yo quiero. Y se victimizan, como lo mencionamos. Exacto. Una de las características de la generación Z, la generación de cristal, es de que debido a ese sobreproteccionismo, vemos hoy jóvenes con altos índices de ansiedad, de depresión y de suicidio. Por lo mismo. Exacto, porque son creados de tal manera de que, de una manera que los sobreprotegen y cuando entran al mundo real se dan cuenta de que esto no es el mundo real. Se van al mundo real y son, hay consecuencias. Si tú no te llevas bien con los demás, va a llegar a un ciclo de acciones donde terminan despidiéndote. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar con otras personas y haces que el ambiente en el trabajo sea simplemente negativo y son consecuencias que te afectan a ti directamente. ¿Por qué? Porque cuando creciste no te dijeron que deberías de tener amigos, deberías de hacer las cosas como se deben de hacer. Así es, esta generación, la generación de cristal, la generación Z, también es muy subjetiva. Su base moral es la subjetividad. Hay Agustín Laje, un analista político, habla sobre esta generación, habla fuerte sobre esta generación y él los define como la generación de idiotas. Ay. Pero lo define la generación de idiotas bajo la definición de la palabra griego de idiota, que la definición en griego significa idiota es alguien que no contempla la realidad, que vive fuera o aislado de la realidad. Y como tú dijiste, muchas veces esta generación se enfrenta al mundo y cuando se da cuenta de la realidad es contraria a lo que ellos creen, entonces empiezan a victimizarse. Se dan cuenta de la triste realidad y como tú estabas diciendo, terminan en depresión, terminan haciendo tantas cosas que son malas para ellos mismos, no solamente, sino que para la sociedad en sí misma. Y aparte de todo eso causa de que se ofendan por cualquier cosa. Exacto, como tú estabas diciendo que son muy, muy subjetivos. Para ellos no piensan en el bienestar general, sino solamente en ellos. Si yo no obtengo lo que yo quiero, eso es malo y entonces voy a hacer lo que sea que tenga que hacer para obtenerlo. De hecho, eso hasta lo podemos pasar hasta los trastornos. Si estas personas reciben algún tipo de daño o psicológico, no sé si decirlo así, pero muchas veces ellos pasan por algo y si ellos sienten que es un trastorno, entonces es un trastorno bajo esa subjetividad, cuando no hay vamos a meternos, al cabo no nos monetizan. No pasa nada. No pasa nada. Por ejemplo, aquellas personas que se sienten de un cuerpo y su realidad biológica dice que es otro. O sea, nada más porque lo sienten y están exigiendo, protestando de que se les haga operaciones supuestamente de cambio de sexo, pero realmente lo que nada más pasa es te mutilan tus órganos sexuales. O sea, bajo esta subjetividad pasa todo esto. Yo recuerdo que platicaba con alguien hablando de estos temas y me decía, no, es que si tú hablas así, estás ofendiendo. ¿Cuántas personas no se han querido suicidar por tu discurso de supuestamente odio solamente por decir una realidad biológica? Y yo me acuerdo que le mostraba estadísticas donde las personas que se hicieron esa operación de mutilación mal denominada cambio de sexo, no variaban mucho las estadísticas de intentos de suicidio y de suicidio. O sea, eran muy similares, lo que reflejaba que el problema no era eso lo que ellos sentían, sino una realidad más profunda. Sí, podemos ver con estas estadísticas que en sí no cambiaban mucho. Sí. Era un problema ya más grave que la aceptación del público. Era ya un problema personal que era psicológico.
Y lo que podemos ver mucho en estas personas que son transgéneros, es que en sí ellos no están buscando solamente la aceptación. La aceptación ya la aceptación del público ya la obtuvieron hace mucho tiempo, hace 5 o 6 años. Cuando hicieron el matrimonio homosexual legal aquí en Estados Unidos, ahí fue cuando ganaron la aceptación social. Lo que quieren hacer hoy en día ahora es imponer las ideologías y hacer que nosotros, no solamente los cristianos, sino que en general quieren que nosotros los reconozcamos a ellos como el sexo que no son. Como tú estabas diciendo en el ejemplo de transgénero, si una mujer se siente hombre, ellos quieren que nosotros los reconozcamos como... entonces la aceptación ahí ya no está. Ahí ya están demandando e imponiendo otras ideologías que nosotros no creemos. Y entonces ahí es cuando nos afecta directamente a nosotros, es cuando nosotros debemos de poner un alto. Un alto ahí. Y sí, eso es algo que se ve mucho en la sociedad hoy en día. Quisiera preguntarte algo, Beto. ¿Tú cómo ves la generación Z, esta generación que se ofende por todo, pero dentro del cristianismo, dentro de la iglesia? Estos jóvenes que son generación Z, pero dentro del cristianismo. Lamentablemente, estos son presentes en la misma iglesia porque son parte de la sociedad, porque fueron criados bajo esa ideología cuando están viendo a sus alrededores, en las escuelas, en la televisión, todo lo que es aceptado. Sí. Pero al mismo tiempo, al ellos ser criados en la iglesia, pueden ver que hay donde hay un choque. Y entonces lo que pasa en estas ocasiones es de que, me ponen en la ideología cristiana, lo que es la Biblia, y me ponen lo que es la sociedad, y ahí es donde ellos dicen, escogen más lo que les conviene. Y la mayoría de las veces, casi el 90% de las veces, no les conviene la Biblia. No les conviene creer en no dar placer a nuestros placeres carnales, no les conviene nada de eso. Y cuando tienen la opción B, de que, como te sientas es como es, tus placeres carnales, dale a todo lo que da, no importa, no vas a ser juzgado. Y acá tienes, si pecas, vas a ser juzgado. Si haces esto mal, van a haber consecuencias. Entonces lo que pasa muchas veces es que vemos estas personas que les das esas opciones y obviamente se van a ir por la más fácil. Sí. Y es lo que sucede. Yo recuerdo también de que he platicado con varios jóvenes, conocidos, amigos míos, y que ellos me han dicho así literalmente y de frente de que se quieren ir de la iglesia porque no aceptan que nosotros como cristianos o que nuestra iglesia local no acepte el matrimonio homosexual, que no acepte el aborto inclusive, todas estas ideologías supuestamente progresistas, y es por eso que ellos se van y yo no, me voy a cambiar de iglesia porque en esta iglesia sí lo aceptan. Y yo como que, bro, bueno, es tu decisión, ya nosotros ya te damos las bases, ya lo que tú decidas. Pero, y es otro tema que quiero enlazar, o sea, cómo también muchas veces las iglesias se dejan moldear e influenciar por este tipo de generación. Sí, eso es simple economía, porque donde hay demanda, ahí es donde debe de haber la producción. Sí. Y es donde, hay demanda para una iglesia que no te juzgue, hay demanda para una iglesia que esté a favor de la ideología homosexual. Entonces por eso es que vemos ahora iglesias, como estabas diciendo tú, que se moldean ya a las creencias de la sociedad. Y lo que pasa con esto es que, atrae mucha gente y son muy populares, pero, les falta la doctrina básica. Y es por eso que ya estos jóvenes ya tienen opción para irse de esa iglesia, ir a otra iglesia donde son aceptados y ellos sentirse bien en sí mismos. Bueno, regresamos, es que se paró la grabación. Regresamos a esta pausa comercial. El día de hoy estamos siendo patrocinados por Tu Espacio Cristiano. Suscríbanse, denle like y compartan. Bueno, ¿en qué estábamos? Veo cómo esta generación ha sido, muchas veces las iglesias han sido moldeadas por estos tipos de ideologías progresistas. O sobre todo esta generación de cristal que se ofenden por todo, que muchas de las iglesias han decidido dar un evangelio light, un evangelio, una predicación en la cual no los confronten con su pecado porque se ofenden.
Y ahí es ahí donde florece el evangelio de la prosperidad. Y, ajá. Yeah. Cosas que les dicen lo que ellos quieren oír. Uh-huh. O sea, solamente agarran pedacitos que les convienen de la Biblia y le dicen, ok, Dios te dice que te va a bendecir y que no te va a faltar nada en la vida. Y obviamente eso les atrae a las personas. Y es por eso que hay tantas iglesias de esta denominación. Cuando en comparación o en contraste al verdadero evangelio de que dice tienes que morir tú a tu carne, tienes que cargar tu cruz, si eres cristiano vas a ser perseguido, vas a ser insultado, te va a ir mal. Sí, es difícil de aceptar una creencia de esta manera, pero cuando nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, no nos enfocamos en las cosas que nos dan en esta vida, simplemente uh-huh. Como debería ser en el premio ya eterno. Sí. No, aquí, esto es lo que estamos pagando, no pasa nada. Comparado al beneficio eterno que vamos a tener, vale la pena. Así es. Hay una frase de C.S. Lewis, creo que es del libro de Mero Cristianismo, y él escribe en ese libro que él se convirtió al cristianismo no porque era una religión en la cual se sentía cómodo. Luego, si estás buscando una religión con la cual te sientas cómodo, entonces no busques el cristianismo, porque el cristianismo es totalmente lo contrario. No se lo recomiendo. No. Pero él concluye C.S. Lewis de que él se hizo cristiano porque él concluyó en su manera de pensar, de analizar las cosas, de que el cristianismo es la religión verdadera. Y sí, muchas veces... o sea, seamos sinceros, estar aquí en siendo cristianos, o sea, si nos confrontan con el pecado, quizás nos ofendamos, pero está bien. Y nosotros como predicadores o maestros, y también es otro punto que quisiera hablar contigo. Vamos a darle, bro. Ya pasamos los 30 minutos. No pasa nada. Nosotros como maestros, porque muchas veces se nos enseña, y no sé si las personas que nos están viendo, escuchando son maestros, predicadores, pero en ese detalle de que no debes de decirle al alumno en qué está mal porque se ofenden y tienes que usar un juego de palabras para que aquel alumno no se ofenda. De que, suponiendo de que digan una respuesta que es antibíblica, uh-huh. Por ejemplo, no decirles, no, eso no es. Sí. No, simplemente tienes que decir, ¿sabes qué? Acepto tu manera de pensar, pero esta otra Y ahí es donde es muy peligroso porque no estás enseñando algo que sea bíblico. Uh-huh. Estás cuidando ya las emociones de la persona. Yeah. Cuando la Biblia la Biblia no se preocupa por cómo te sientas. La Biblia se preocupa, esto es lo verdadero, esto es como debe de hacer. Tienes que hacerlo, si no, hay consecuencias. Ajá. Sí, yo recuerdo que cuando empezaba a enseñar así era, porque así fui instruido. Uh-huh. No recuerdo si de una manera secular o en una manera cristiana, pero eso me dijeron que cuando enseñes y un alumno esté equivocado en su opinión, tú no le digas así de frente de que está equivocado, sino cambia las palabras para que no se sienta ofendido. Y cuando empecé a analizar todo esto y empecé a cambiar mi forma de corregir a las personas, dije, no, ya les voy a decir, aunque se ofendan, les voy a decir la verdad, de que están equivocados, porque esa es mi responsabilidad como maestro, sobre todo bíblico, como predicador, se ofendan o no se ofendan, yo les tengo que decir la verdad. Y recuerdo que empecé a cambiar eso y decía, no, estás mal. Y me acuerdo bien de que cuando... exacto, la cara de que, ¿cómo me dijo que estoy mal? Me siento ofendido, me da ansiedad. Te voy a cancelar. Sí, quiten a ese maestro. Y sí, y eso pasa muchas veces. De que, muchas veces nosotros, como predicadores o maestros, estamos pensando quizás en decir la palabra como es. Y hay muchos predicadores que hay muchos predicadores de que no predican acerca del pecado por miedo a que se ofendan las personas. Me gusta un dicho John MacArthur, saludos tío John, que él mencionaba en una predicación, de que si a través de tu predicación se ofenden las personas, que no te preocupe, que tú no te preocupes, tú sigue predicando,
porque esas personas han ofendido mucho más tiempo a Dios de lo que tú lo estás ofendiendo en ese momento. Tómala. Y ya, y sí, o sea, quizás yo también pienso que esa es una de las razones por la cual los jóvenes hoy en día, y eso lo hablamos en un podcast pasado, de por qué los jóvenes abandonan la iglesia, porque se están enfrentando ante un cristianismo que a pesar de los cambios generacionales sigue siendo el mismo, la misma palabra sigue ofendiendo, pero esta generación se ha denominado la generación de cristal, que no acepta ofensas y mejor se salen de la iglesia. Y yo creo que se ve bien en el cristianismo el hecho de que no cambiamos nuestros valores. Nuestros valores como cristianos nunca han cambiado. En sí, la Biblia nunca ha cambiado la manera en que nos dice que actuemos, en la manera que dice que tratemos a los demás. Siempre ha sido algo consistente, a diferencia de las generaciones que han pasado. Siempre podemos ver que hay cosas que eran aceptadas anteriormente que ahora ya no son aceptadas y viceversa. Entonces podemos ver de que el cristianismo ha sido esa roca estable que es la mejor manera en medir la moralidad. Una verdad absoluta. Exacto. Así es. Creo que ya nos pasamos un poco más del tiempo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Un tema que quieras agregar? ¿O aquí no, yo creo que con esto lo terminamos. Es una buena hora para terminar. ¿Qué horas son? No quiero decir. Ok, déjame. Yo les digo, aunque se ofenda, para que te ofendas. 11:54. Ya es medianoche. Casi medianoche. Buenos días, Chuy. Buenos días a todos los que nos ven. Vamos a dejarlo quizás con un mensaje. ¿Tú qué le dirías a aquellos adolescentes que están en la iglesia, que se les denomina como la generación de cristal? Uh-huh. Yo digo, manténganse estables en lo que es el fundamento firme que es la Biblia. Uh-huh. A ustedes no se enfoquen en las creencias que hay en la sociedad hoy en día. Si ustedes solamente se enfocan en las creencias de la Biblia, en los valores cristianos que han permanecido por todo este tiempo, ustedes van a tener una vida buena. Uh-huh. Porque la razón por la que están todas la Biblia en sí misma es para que tú tengas una vida buena, una vida donde a lo mejor sí va a haber sufrimiento, pero todo eso va a valer la pena. Uh-huh. Así es. Yeah. Yo lo que les diría es de que el sufrimiento, no hay que tenerle miedo al sufrimiento. El sufrimiento nosotros como cristianos ayuda para bien, siempre ayuda para bien. El sufrimiento nos forma el carácter, nos ayuda en una madurez tanto psicológica como espiritual. Y no se sientan ofendidos, o sí, si se sienten ofendidos, agradezcan a Dios que los está confrontando con su pecado. Valoren mucho a los predicadores, a los maestros que les hablan directamente. Exacto. Y les dicen, estás mal. Porque, bueno, yo agradezco mucho en mi crecimiento espiritual a esas personas de que me miraron a los ojos y me dijeron, Chuy, estás mal. Y sí, en ese momento me sentí ofendido porque soy del 94 y creo que la generación Z es del 95, o sea, solamente estamos a un año y también soy de cristal. Y sí, o sea, me sentía ofendido y todo, pero aceptaba la palabra y eso me ayudó a mejorar mi carácter. En pocas palabras, aguanten vara, chicos. Aguanten, vale la pena. Exacto, entonces creo que con eso nos despedimos. Uh-huh. Sin antes decirle nuevamente que se suscriban, comenten, denle like, compartan este video para que se ofendan todos sus amigos. Sí, pongan ahí, si ves esto te vas a ofender, así que no lo veas ya. Sí, creo que con eso podemos terminar. Pues con esto terminamos. Muchas gracias para los que nos escucharon hasta este momento, que nos den casi 40 minutos de su tiempo en internet, en YouTube. Muchas gracias, en serio, la verdad, los amamos, los estimamos y cualquier cosa saben que aquí estamos. Síganos en nuestras redes sociales, Tu Espacio Cristiano, en Twitter, Facebook. Y nuestros DMs están abiertos, cualquier cosa que andamos, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Así bendiciones. Bendiciones.